esta problemática. Adelante. Buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Lastimosamente, San Cristóbal hoy es un desastre. El siniestro prácticamente que ayer a eso de las 4 de la tarde ocurrió en San Cristóbal es algo sinceramente desafortunado. Pero antes de hablar de San Cristóbal y el siniestro, debo de hablar un poquito de los antecedentes que estamos viviendo los ciudadanos de San Cristóbal. San Cristóbal tiene ahora mismo unas autoridades, me refiero a un alcalde, concejales, que durante estos 3 años solamente se han preocupado por cualquier cosa, menos por San Cristóbal. Vemos como las calles de San Cristóbal, previo al desastre, estaban todas llenas de basura, como los servicios del ayuntamiento habían colapsado y no se le estaba brindando a los municipios de esta ciudad. ¿Qué ocurrió en San Cristóbal? Lo que ha ocurrido en San Cristóbal es un desastre por la responsabilidad, o la irresponsabilidad, mejor dicho, del ayuntamiento de San Cristóbal. En el mercadito de San Cristóbal habían varios negocios, entre ellos una fábrica de plástico. Una fábrica de plástico que había sido cerrada en el 2019 por las autoridades de ese momento. El ex alcalde Nelson Guillén intervino en ese negocio conjuntamente con los bomberos y lo cerró provisionalmente. Lastimosamente llegan otras autoridades en el 2020 y eso se reabre. Hace unos meses esa fábrica de plástico ocasionó un incendio que los vecinos prácticamente estaban asustados, temerosos, y llamaron a los bomberos. De una vez entonces intervinieron los bomberos en ese negocio y lograron entonces apagar, mitigar ese incendio. Aún así entonces seguía trabajando esa empresa y lamentablemente lo que ayer pasó es el desastre mayor que hemos tenido en San Cristóbal. Según las informaciones llegadas a nosotros, una caldera o un tanque de gas de 500 galones, que supuestamente estaba vacío, estaba entonces siendo quitado por un soldador, habiendo muchos químicos ahí, químicos que a alta temperatura pueden hacer explotar cualquier edificación. Se entiende que era imposible que se estuviera con un equipo de soldar despegando entonces esa caldera o ese tanque de gas. Eso fue lo que ocurrió. Lamentablemente hay más de 30 heridos que están siendo atendidos y sobre todo hay alrededor de 30 muertos. Las autoridades dicen que van por 12 muertos, pero según las informaciones que hemos tenido, cerca de 30 muertos al final es que se va a ver qué hay. Había mucha gente, eran las 4 de la tarde, muchos negocios fueron prácticamente dañados, colapsados y sobre todo muchas víctimas innecesarias. Muchos vehículos explotaron, personas que estaban en esos negocios y al lado se vieron en la obligación de no poder hacer nada en ese momento. No pudieron hacer nada. Y esas muertes no pueden quedar impunes. El Cabildo debe de explicar por qué
todavía, aún habiendo un conato de incendio hace un par de meses, ese negocio seguía funcionando hasta ayer. Según las informaciones que han llegado a nosotros, el ex alcalde Nelson Guillén, conjuntamente con el comandante de los bomberos en ese momento, en el 2019, clausuró ese negocio y luego lo reabrieron de nuevo en esta gestión. Lamentablemente no se sabe cuáles fueron las razones que tuvo el alcalde para reabrir ese negocio. Los químicos que ahí se podían usar eran químicos que a alta temperatura podían entonces colapsar cualquier edificación. No entendemos cómo el alcalde actual, señor José Montaz, había permitido, después de ese conato de incendio de hace un par de meses, en ese negocio, que se ocurrió en ese negocio, cómo lo seguía permitiendo que siguieran ahí. Hoy San Cristóbal está bañada de sangre, de una sangre inocente, de una sangre que no tenía por qué fallecer. Una sangre que lamentablemente todos hoy lloramos, todos hoy lamentamos. Niñas, niños, personas envejecientes, jóvenes, que compraban por ahí, lamentablemente hoy ya no están. San Cristóbal hoy está de luto. Y esas muertes no pueden ser en balde. Debe de haber responsabilidad para aquel que por omisión o acción ocasionara esta situación. Necesitamos que se esclarezca hasta el último detalle lo que ha pasado en San Cristóbal ayer. Gracias. Ustedes han visto y han escuchado las palabras del licenciado Plinio Jacobo. Jacobo no solamente es abogado, es nativo, es oriundo de San Cristóbal. Es una personalidad distinguida, emérita, un activista social de reconocida solvencia moral, que hace varios años trabajó intensamente denunciando, publicando información de los basureros, de los peligros en las cloacas, los tendidos eléctricos, las malas instalaciones y el problema de los negocios que tenían problemas de seguridad. Incluso nos acaba de informar que este negocio había tenido un fuego, un conato de fuego hace 3 meses y que este negocio en el 2019, el anterior incumbente lo había clausurado con los bomberos, y cuando se hace la clausura de un negocio es porque hay un peligro inminente, hay un grave peligro letal y por esa razón fue clausurado. Pero nos dice Jacobo que inmediatamente fue reabierto y que el municipio no dio una explicación sobre esto. Y ahí está la causa, ahí está la causa del problema. Es ahí que están. Entonces, señores, nosotros lo vamos a despedir aquí. Yajaira Antonio, Robert Cabral, expresamos nuestro más sentido quebranto, nuestro más sentido dolor, nuestra pena, nuestra solidaridad, pero también nuestro compromiso de esta casa televisiva y de este programa con el pueblo de San Cristóbal. Hoy estamos acongojados y de rodillas, mañana tenemos que levantarnos, mañana es otro día. San Cristóbal tiene que recuperarse. Saludamos a los médicos, a esos destacados y dedicados médicos de San Cristóbal, que son de allí, que su pueblo los conoce, que están destacados en el Hospital Regional Pina, que están en la Clínica Grumeco, en la Clínica Betancourt y en otros centros clínicos de San Cristóbal, a las enfermeras, al personal paramédico, al personal de 911, que no desmayen, al pueblo de San Cristóbal, que manifieste su solidaridad, que apoyen a las autoridades. Este es el momento de unir esfuerzos de todos los sectores. El gobierno está ahí en San Cristóbal y estamos seguros que no va a abandonar a las víctimas y que no va a abandonar el siniestro. Sin embargo, llamamos también seriamente la atención
para que no se suspenda la búsqueda de los desaparecidos. Nosotros hacemos voto y llamamos a las autoridades de este canal y desde este programa para que intensifiquen hoy, para que continúen los esfuerzos de búsqueda y rastreo de víctimas que pueden estar vivas todavía. Se está hablando de más de una docena de personas desaparecidas. Tienen que culminar este esfuerzo de búsqueda hasta que haya toda una remoción y que ya indubitablemente no haya duda, no haya ya más temor, que no haya ningún tipo de resquicio de duda de que no fueron removidos todos los escombros y que no se encontraron víctimas o que las víctimas habían fallecido o que no estaban. O sea, que se determine con certeza y con agilidad esta situación. Señores, muchas gracias. Buenas noches. Nos despedimos aquí de Ruta Electoral por el día de hoy. Mañana es el día de la restauración y vamos a continuar. Los dominicanos tenemos que levantarnos con fe, con esperanza y sobre todo con mucha unidad, todos alrededor de los símbolos patrios. De aquí, desde su canal BTV, Canal 36, Multimedia. Buenas noches.